Buenas tardes, hermanos. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar, ¿no? Padre, venimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre, por el honor y el privilegio que tenemos, Padre, para estudiar su palabra, Señor. Y creemos que es este libro que vamos a estudiar, es su palabra, Señor. Y gracias, Padre, por los que llegaron hoy, que son invitados, Padre, que son visitantes hoy. Pido bendiciones sobre sus vidas, Padre, que sean bendecidos a escuchar su palabra, Señor. Te pido, Padre, que todos seamos alimentados y te damos gracias por ese gran privilegio en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y todos dijeron? Amén. Un aplauso al Señor, como siempre hacemos. También toma un minuto, por favor, y salúdense unos a otros en el nombre de Cristo Jesús. All right, por favor, abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8. Y si necesitas una Biblia, por favor, levantar su mano y podemos prestar una Biblia para que puedas estudiar con nosotros. ¿Okay? So, levantar su mano si necesitas una Biblia. Y si no, pues ya confiamos que todos ya tienen sus Biblias o su celular, ¿no? Romanos capítulo 8. Seguimos verso por verso. Como en la iglesia Capilla Calvario, encantamos a estudiar la Biblia verso por verso. Mirando lo que Dios quiere mostrarnos cada vez que reunimos. Y hoy estamos en capítulo 8 de Romanos. Pero antes que estudiamos Romanos 8, quiero repasar un poco de capítulo 7. Ahí en capítulo 7 podemos ver la lucha interna que cada uno de nosotros hemos experimentado como cristianos. Los que creemos en Jesús, no hay ninguno de nosotros que no hemos experimentado esta lucha interna que el apóstol Pablo estaba experimentando en su caminar con Cristo. Y la primera cosa, en capítulo 7, vamos a leer versículo 15 hasta 17, por favor, Chava. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ok, el apóstol Pablo dijo, no entiendo lo que hago. Él era cristiano, creyente en Jesús. Y dijo, no entiendo lo que hago porque lo que no quiero hacer es lo que hago. Y las cosas que quiero hacer son las cosas que no hago. No sé si tú puedes identificar con eso. A veces tú dices, yo quiero hacer así y no haces. Y tú dices, yo no voy a hacer eso jamás y terminas haciéndolo. Aquí en esos versículos es un hombre nacido de nuevo. Pablo, el apóstol, ya recibió a Jesús en su vida. Pero él reconoció que todavía el pecado estaba en él como cristiano. Al grado que Pablo dijo claramente, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En el fin del versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Interesante. Porque Pablo fue al grado que dijo, no es yo no estoy haciéndolo. Pero es el pecado que mora en mí. Un hombre renovado por el Espíritu Santo, como tú y yo, que somos creyentes, reconociendo que el pecado todavía estaba presente en él. ¿Okay? Un hombre regenerado, pero encontrando una lucha interna entre él mismo. Ahora, versículo 18 a 20, por favor, Chava, vamos a leer en sus Biblias, hermanos, por favor. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mira, ahora encontramos el apóstol Pablo con un sentir que era impotente a cambiar.
Porque dice una vez más en 18, dice así. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué está encontrando Pablo? Dijo, yo quiero hacer el bien, pero no encuentro el poder para hacerlo. Pablo era un hombre muy determinado, pero la determinación no es suficiente. Podemos ser muy determinados y decir, yo no voy a fallar a Dios, y fallamos. Yo no voy a gritar a mi esposa, y gritamos. Unos de ustedes, yo no. Yo no voy a quemar las tortillas, y quemamos las tortillas. Y te digo, la determinación no es suficiente. Y muchas veces Dios mismo nos deja a luchar en nuestra propia carne, a vivir la vida cristiana. Nos deja hacerlo. Dios nos deja luchar y batallar y fallar hasta que reconocemos que somos totalmente, ¿cómo se dice? Impotentes. Y decimos, caray, man, yo verdaderamente soy pecador al hueso colorado. Soy pecador machín, como dicen unos, yo no. Soy pecador. Y Dios nos deja batallar en la carne hasta que ya estamos cansados. Verdaderamente decimos, ya he tratado con toda mi fuerza humana y no puedo. No sé si tú has sentido, ¿alguien ha sentido así hoy o ayer o en esos días? Diario, a veces sentimos, para que podamos reconocer nuestra necesidad de Él. Y podemos aprender a no tener ninguna confianza en la carne. Por eso Dios nos deja, porque Pablo era un fariseo. Dijo, yo era fariseo de los fariseos. Hombre autosuficiente. Llegó a los pies del Señor y él pensaba que él podía hacerlo, la vida cristiana, y trató de hacerlo. Y dijo Pablo, yo el deseo tengo porque soy nacido de Dios, pero el hacerlo no encontró todavía el poder para hacerlo. Muchos podemos identificar con eso. Y muchos terminamos como Pablo terminó, en versículos 21 a 24. Leemos eso. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira, Pablo terminó esta serie de preguntas y investigaciones, encontrando una ley, el pecado y el deseo, y no encontró el poder. Terminó en 24 diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Verdaderamente Pablo era un hombre miserable. ¿Por qué era miserable? Porque Pablo ya recibió a Cristo en su corazón. Ya recibió la nueva naturaleza del Espíritu de Dios. Ya tenía este deseo de amar a Dios. Los que fuimos nacidos del Espíritu Santo, tenemos un deseo de agradar a Dios, ¿cierto o no? Amamos a Dios, ¿cierto o no? Y como amamos a Dios y como queremos agradar a Dios, ¿cómo sentimos cuando fallamos y fallamos y fallamos y fallamos y fallamos? ¿Cómo terminamos? Porque fíjate, si tú no tienes el Espíritu de Dios, tú puedes pecar y pecar y pecar y sentimos a gustos, ¿verdad? ¿Cierto o no? Agarramos la... ¿Y cómo sentimos? Chido. Una caguama y sentimos... Vamos a ver el Super Bowl. Pero el que tiene el Espíritu de Dios es diferente. Si fumamos, después, ¿cómo sentimos? Hay algo, no hay un sentimiento en su espíritu que
que estás fallando a Dios. ¿Cierto o no? Por eso Pablo terminó siendo un hombre miserable. Y no sé si tú puedes identificar con eso. Yo sí. Porque muchas veces yo digo, ay de mí, hombre miserable, que sigue fallando a Dios y no quiero fallarlo y todo. Pero Pablo reconoció que él necesitaba ayuda, una ayuda externa, que es muy bueno. Porque en el fin dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo ya reconoció que yo necesito ayuda externa. Yo no, ya en mi fuerza no tengo la habilidad, soy impotente, soy miserable. Y Pablo comenzó a decir, pues ¿quién puede ayudarme? Qué bonito, ¿no? Que estaba buscando una fuerza externa. ¿Y quién es ahí que puede ayudarnos? Claramente Él está ahí. Pero nos deja a gastar toda nuestra fuerza propia para sacar la conclusión, yo no puedo hacer esta onda, ¿verdad? Yo no puedo hacerlo. Para que podamos comenzar a clamar a Dios y buscar la ayuda de Él. Amén. Pero no debemos de terminar ahí. Muchas veces terminamos con este miserable de mí. Y pensamos la cristianidad es una vida miserable. Porque decimos, pues diario es una lucha y fallamos y queremos y no hacemos y es una vida miserable. Pero Pablo no terminó ahí. Pablo fue más para allá. Él quiere experimentar la vida del poder del Espíritu. Por eso escribió Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 que vamos a estudiar hoy. Pero primeramente mira versículo 25, la primera parte. Después de todo eso, ay miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Pero dice 25, la primera parte, dice, gracias dio a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Hay una pausa. Digo, ¿quién va a ayudarme? Estaba explicando su experiencia. Y después digo, ¿quién va a liberarme miserable de mí? Pero después digo, gracias dio a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estaba dando gracias a Jesús. ¿Por qué? Porque en Él hay perdón. ¿Cuántos dicen amén? En Él hay poder para vivir la vida cristiana. Está en Él. Y por eso siguió el pensamiento en 25. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Está siguiendo explicando. Fue una pausa cuando dijo, ¿quién me verá? Gracias a Dios. Y después comenzó con la misma idea. Hasta capítulo 8. En capítulo 8 él va a explicar que en Jesús no hay condenación. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Fíjate lo que voy a decir. Aunque luchamos y batallamos y fallamos y no logramos y todo eso, aún así no hay condenación por los que están en Cristo. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por eso? Porque para ti y para mí, a veces lo que luchamos y batallamos y queremos y no hacemos, tenemos que entender que no hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Fuimos perdonados por el amor de Dios. Y aunque luchamos y batallamos, gracias a Dios, no hay condenación por nosotros que estamos en Cristo. Eso es una consolación para ti y para mí. Amén. Después en capítulo 8 va a explicar que hay libertad y hay poder en Cristo. Ya que llegamos al fin de nosotros mismos y decimos, ay miserable de mí, comenzamos a clamar a Dios y buscar a Dios por su fuerza, por su poder, y Dios responde. Amén. Pero muchas veces ni clamamos, ni oramos, ni pedimos porque pensamos que nosotros podemos hacerlo. Y Él nos deja gastar toda la fuerza humana y terminamos con la conclusión que no podemos y después comenzamos a decir, Padre, si tú no obras en mí, yo soy fracaso. ¿Cierto o no? En este caso, cuando clamamos a Dios en esta manera, no podemos, gloriarnos en nosotros mismos. Porque sabemos que somos fracasos. Sabemos que somos impotentes. Sabemos que somos miserables. Y cuando clamamos a Dios y Dios comienza a obrar en nosotros, nadie puede gloriarse.
Porque sabemos que no es de mí, es lo que Él está haciendo en mi vida. Y la victoria que estoy ganando en victoria, en victoria, en gloria, no es de mí, es de Él que está obrando en mí. Y no hay ningún lugar para gloriarte. No hay lugar para decir yo soy mejor que... Mira cómo eres tú, pecador, malvado, borracho, drogadicto. Y podemos levantar que si somos alguien, cuando sabemos que no somos nadie. La gloria y la honra pertenece a Él, que hace la obra en uno. Pero te digo, Dios nos da, no sé dónde andas tú. Yo creo que muchos de nosotros estamos en esta zona de miserable de mí. Hay unos que no han llegado al lugar que tú dices estoy impotente. Hay unos que tú dices todavía yo puedo hacerlo. Pues yo no es difícil. Pues fíjate, va a llegar el momento cuando tú vas a decir, hey, al deseo hacerlo está en mí, pero cómo lograrlo no ha encontrado todavía. Y tú vas a reconocer su impotencia. Y de ahí tú vas a clamar a Dios y Dios va a comenzar a mover. Pero primeramente vamos a comenzar. Capítulo 8, ¿ok? Vamos a terminar a buen tiempo si Dios nos da el favor para terminar en buena hora. Mira, dice el versículo 1. Capítulo 8. Dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, aquí hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que no hay ninguna condenación por los que están en Cristo. Y tú dices, pues yo no sé si estoy en Cristo o no. ¿Cómo puedo ser yo en Cristo? Muy fácil. Creer en Jesús, que Él murió en la cruz de Calvario por sus pecados. Recibe a Cristo como su Señor y Salvador. En este momento, tú estás en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y no hay ninguna condenación por los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque tú ya fuiste condenado. ¿Cuándo? 2000 años atrás. Cuando Cristo fue condenado, tú fuiste condenado con Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si estás en Cristo, no hay ninguna, cero condenación para ti. Aunque batalla, claro, no hay ninguna condenación si tú estás en Cristo. ¿Qué es ninguna? Cero. Si estás en Cristo. Ahora, déjame aclarar, porque aunque tú luchas y batallas y fallas y todo eso, todavía no hay condenación si tú estás en Cristo. A mí me encanta eso, porque a veces siento condenado. Oh, estoy fallando a Dios y falló a Dios otra vez y siento uno condenado. No que Dios yo voy al infierno. Pero tiene que entender que su salvación no es basado en su fidelidad a Dios. Es basado en la fidelidad de Él a ti. Pero tenemos que entender algo y quiero aclarar algo. Porque hay una frase en sus Biblias que muchos de ustedes no está esta frase en su Biblia. Depende de qué versión tienes. Pero cuando dicen en versículo 1, no hay condenación para los que estén en Cristo Jesús, la frase que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Alguien aquí tiene una versión que esta frase no está ahí? ¿Paco? ¿George? ¿Megan? ¿Alguien más? ¿Mooney? No está ahí. No está ahí la frase, ¿verdad? Ok. No, porque nada más, yo sé que la frase no está ahí, voy a decir por qué. Porque en los manuscripts, en los antiguos, esta frase no estaba ahí. Y no debe de estar ahí. Pero en ciertas versiones la frase está ahí, pero cambia toda la teología. Porque si esta frase estaba ahí, en muchas versiones no está ahí. ¿Por qué? Porque en los manuscripts, los más antiguos, no estaba ahí. Y qué bueno que no estaba ahí. Porque si es así, quiere decir que hay condenación para ti si tú no andas conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Quiere decir que si tú no cumples bien, hay condenación para ti. Eso me puede poner miedo en uno. Porque en capítulo 7, Pablo dijo, yo quiero y no hago. Y es un hombre regenerado, luchando y batallando como nosotros. Quiere decir que un día estoy condenado porque no cumple y el siguiente día estoy salvo porque cumple. ¿Sí entiendes mi punto de vista? ¿O no?
Porque también la iglesia de los Corintios, Pablo escribió a la iglesia y dijo, ustedes son carnales. Hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. ¿Qué son ellos? El cristiano espiritual es que camina en el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, es un cristiano espiritual. Hay unos que son carnales, que son salvos, pero muchas veces caminan más en la carne que el Espíritu. ¿Estás conmigo? Si dices que no hay condenación para los que están en Cristo, esa versión, wow, ¿qué es eso? Conforme, los que andan conforme a la carne, sino conforme, esa frase, porque muchas veces leemos eso y decimos, wow, dude, si uno cumple al 100, por eso hay ciertos creyentes que un día son salvos y el otro día no son salvos. Y cuando cumplen, me siento salvo. Y cuando fallan, ya perdió mi salvación. Y muchas veces cuando da un llamado a Cristo, viene a Cristo cada semana. Porque dicen, ¿para qué? Si falló hoy, pues quién sabe, ¿no? Pero la idea es que no, hermanos. Pero una cosa, Pablo encontró una verdad. La única manera para tener victoria sobre la carne es para caminar en el Espíritu. ¿Estás conmigo? Déjame aclarar eso. No es por su fuerza ni su determinación que puedes vencer la carne. La carne es más poderosa que tú. Es por el poder del Espíritu podemos vencer la carne. Por eso hizo Pablo en Gálatas 5, déjame leerlo. Dijo Pablo, andar en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. En otras palabras, es claramente la única manera para vencer su carne es por el Espíritu de Dios. No por su determinación, o su entrego, o su compromiso. Alguien me dijo hoy en Pedregal, estaba saliendo, y yo, hermano, ora por mí. Alguien me lastimó tanto que no puedo perdonarlo. Ya estoy pensando en dejar la iglesia, venir a la iglesia porque no puedo perdonar a la persona. ¿Y qué crees que yo dijo allá? Pues va a ser el infierno. No. ¿Qué crees que yo dijo allá? Pues yo digo, mira, a veces tú no puedes hacerlo, pero Dios puede hacerlo. El Espíritu de Dios puede hacer la obra en tu vida. Si tú clamas a Dios, Dios, yo quiero perdonar a esta persona, pero no puedo. ¿Me ayudas? El Espíritu de Dios puede dar a ti este favor, esta gracia para perdonar el que tú no puedes perdonar. Qué bonito, ¿no? Que no andamos solos. Señor, no puedo vencer este hábito o este problema. Claro que tú no puedes, pero clama al Señor. Busca una ayuda externa. Que no es tanta externa porque ahora el Espíritu de Dios está en ti. Fíjate, el mismo poder que levantó Jesús de la muerte está en ti. No tenemos que vivir en bancarrota cuando tenemos el poder del Espíritu. Mira, más seguimos, ¿ok? Versículo 2, te dice así, porque, mira la ley que Pablo encontró, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solamente fue por el poder del Espíritu que Pablo podía experimentar la libertad y la victoria en su vida. ¿Estás conmigo todavía? Escucha eso. La ley del pecado y de la muerte es muy fuerte, demasiado fuerte, más que tú. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo es más fuerte. Amén. Por eso dijo Pablo otra vez, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él ya está encontrando la ayuda. Cuando él dice, ¿quién me ayuda? Aquí está contestando la pregunta. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado. Amén. ¿Dónde podemos encontrar libertad y poder para vivir la vida cristiana? Es en Cristo y el poder del Espíritu Santo. Amén. Y me cantes porque cada boca tiene que cerrar. Ya no hay ningún campo para jactarse.
Pero hay mucha razón para clamar a Dios y reconocer que necesitamos a Él diario. No nada más diario, déjame decir algo, momento por momento. ¿Estás conmigo? No diario, momento por momento tenemos que depender en Él. Y si podemos aprender a clamar a Dios diario y momento por momento, estamos bien conectados con la fuente del poder divino. Pero a veces no oramos, no clamamos, no buscamos. Y por eso batallamos en la propia lucha en Romanos 7. Ahora, mira, el poder, versículo 3 y 4. Chava, por favor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira, dice así Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, la ley de Moisés no podía dar ninguna gota de poder a alguien. La ley puede mostrar el pecado que está en nosotros. ¿Estás conmigo? La semana pasada hablamos de una máquina de rayos X, ¿no? La ley es como un rayo X, se muestra lo que está en ti. La ley es una reveladora, pero no es una transformadora. ¿Hay palabra transformadora? La ley muestra lo maldad en ti, pero no te ayuda. La ley dice, debes de volar, pero ni dar alas, ni dar habilidad. Por eso se llama la ley de la condenación o la ley de la muerte, porque dice los justos requisitos de Dios, pero tú andas ahí sin ayuda, sin poder, condenado, y dice, pues, ¿cómo hago? No encuentro el poder para hacerlo. La ley verdaderamente no puede ayudarte. Por eso dice que Dios envió a su Hijo. Y vino Jesús y murió por nuestros pecados sobre la cruz de Calvario para darnos el poder del Espíritu Santo. Y ahora podemos vivir una vida justa delante de Dios. ¿Estás conmigo? Soy salvo por gracia, hermano. Ahora puedo hacer lo que quiero. ¿Tú crees que la gracia de Dios es una licencia para hacer lo que tú quieres? La gracia de Dios es un poder divino para vivir lo que Dios quiere. Por eso dice en 4, si leemos otra vez. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. A poder para vivir una vida recta. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Wow. ¿Estás siguiendo la onda o no? ¿La idea? Está interesante. Está bonito. ¿Verdad? Que ahora en Cristo, tú fuiste crucificado con Cristo y ahora eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Tienes el poder para vivir una vida justa. Pero te digo, la ley no puede ayudarte, pero Cristo sí puede. Amén. Me encanta eso porque Cristo sí puede ayudarte. Por eso Él vino. Para morir por sus pecados y darte el Espíritu Santo, para que ahora por medio del Espíritu podamos cumplir los justos requisitos de la ley de Dios. Ahora, pero te digo una vez más, tenemos que ir momento por momento y día por día, tenemos que buscar la ayuda de Él. Amén. Y decir, Padre, necesita su ayuda. Ahora seguimos. Te digo, ok. ¿Puedo pedir si estás conmigo todavía? Porque yo hago eso porque unos andan así medio. Y cuando yo digo estás conmigo es para que anden y se enfocan de nuevo. Y una cosa, si estás visitándonos hoy, si tú no entiendes nada de lo que estoy hablando,
entendemos. Son cosas poco complicadas. Uno tiene que estar más tiempo escuchando la palabra para entenderlo. Uno dice, no tiene nada que estás hablando. Pues sí, entiendo eso. Si eres visitándonos hoy, te pido disculpas porque a veces lo que estamos hablando es poco complicado. Uno tiene que saber más de la Biblia para saberlo. No estoy diciendo que no sabes nada de la Biblia, pero sí son cosas que tiene que... Pues, no sé qué estoy diciendo. Ahora, ¿qué quiero decir? La carne siempre va a tratar a controlarnos. La carne siempre va a tratar a dominarnos como cristianos. Por eso luchamos contra la carne. El espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el espíritu, ¿verdad? En Gálatas 5 Pablo habló de eso. La lucha entre el espíritu y la carne. Y la carne quiere dominarte. ¿Y quieres saber una prueba si estás en la carne o el espíritu? Versículo 5 a 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir aquí? Los que andan en la carne siempre están pensando en las cosas de la carne. Déjeme aclarar eso también. Cuando yo digo la carne, no estoy hablando de su trabajo o su carro o su carrera. Vivimos aquí, tenemos que pensar en la escuela, la carrera, el carro, la casa, los biles. Todo eso es parte de la vida. Pero cuando dice que el que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, está hablando mayormente de la naturaleza pecaminosa. Que siempre están pensando en las cosas del pecado. Las cosas que no agrada a Dios. Y anda todo el tiempo enfocado en cosas que no agrada a Dios. Y este tipo de mentalidad produce la muerte. Espiritualmente. Si su mente está en las cosas del Espíritu y las cosas de Dios, nos da vida y nos da paz. Pero cuando andas en la carne, siempre están pensando en las cosas de la carne, cosas que no agrada a Dios. Y dice aquí la palabra en el fin de versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. Porque tu enfoque no es en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Su enfoque es en la carne, día tras día tras día. Nada más la carne. Y verdaderamente no tiene la mente del Espíritu. Amén. Ahora, 9:11. Mira lo que dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros corazones, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mira, aquí está el chiste. Todos que somos cristianos y creemos en Jesús y hemos recibido a Jesús, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, sin excepción. Dice claramente, si el Espíritu de Dios no mora en ti, tú no eres de Él. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Si el Espíritu de Dios no está en ti, tú no eres ni creyente. No eres ni hijo de Dios. Ahora, el mismo Espíritu que levantó Jesús de la muerte está en ti. Está en mí. Es un poder increíble. El mismo poder que levantó Jesús de la muerte está en tu vida. El mismo poder de Dios está en ti. Amén. A veces vivimos como si no tenía el poder de Dios en nosotros. Pero el mismo poder que levantó Jesús está en tu corazón. El poder está disponible. Amén.
Ahora, con ese poder de Dios que está en nosotros, por eso se llaman nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu. Yo recibí a Cristo cuando tenía 20 años y mi vida fue transformada totalmente. No sé si alguien más ha experimentado algo similar. Cuando tú recibiste a Cristo, su vida fue transformada. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ti. Y tú amas a Dios ahora. Tú quieres agradar a Dios ahora. Pero ahora, no somos deudores ahora a vivir en la carne. Como Pablo batallaba, no quiero hacerlo, no hago, ¿qué hago? Era ahí luchando. Pero tú y yo ya no somos deudores a la carne. Porque el poder que levantó Jesús está en ti. Y ahora tú tienes libertad del poder de la ley y la muerte y la carne. Pero fíjate, 12 a 13. Vamos a terminar el versículo 17 para que no creas que vamos a hacer todo el capítulo y van a salir corriendo. 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mira, claramente dice que ya no somos deudores a la carne como cristianos. Jesús nos ha dado libertad. Amén. Y si tú como cristiano sigues viviendo en la carne, aquí dice la palabra, produce muerte. Espiritualmente vas a morir. Tú y yo somos obligados ahora a vivir en el Espíritu de Dios. Obligados. El poder que levantó Jesús está en ti y en mí y somos obligados ahora a vivir en el Espíritu de Dios. Somos deudores, no a la carne, sino al Espíritu. Y es solamente por el Espíritu de Dios que, como dice aquí, leemos 13 una vez más, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Créeme, hermanos, la única manera para vencer la carne es por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera. Es una lucha. I need a word. Can someone help me? ¿Qué word do I need? I don't know yet. I'm thinking. Fruit. ¿Es una lucha? No, es una lucha. ¿Ah? ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía tú, Mario? Good, man. ¿Es una lucha qué? Cuando uno trata en la carne a matar su propia carne, va a ser una lucha sin fruto. Solamente por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Por el Espíritu de Dios. Pero a veces alimentamos la carne, todo es alimento a la carne. Y la carne anda venciendo su espíritu todos los días. Porque es su alimento. Pero no estás alimentando el espíritu. Pero en el espíritu podemos vencer la carne por el Espíritu de Dios. Comenzamos a experimentar la vida del espíritu. Cuando comenzamos a vencer la carne por el Espíritu de Dios. Y cuando haces eso, cuando hacemos eso, ya comenzamos a vivir como hijos de Dios, verdaderamente. Comenzar a vivir como hijos de Dios. No estoy diciendo que no eres hijo de Dios. Hay muchos cristianos carnales que son hijos de Dios. Y su vida es un mal testimonio. A veces somos mal testimonio. Dice, como tú eres hijo de Dios, mira cómo vives. ¿Qué decimos? Soy salvo por gracia. No me juzgues. Pero fíjate, dice 14 y 16. Casi terminamos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira, para ser guiados por el Espíritu de Dios, primeramente tiene que ser hijo de Dios. Primeramente.
Amén. No es en reversa. No es que puedes ser guiado por el Espíritu para ser hijo de Dios. Es lo reversa. Tiene que ser hijo de Dios primeramente. Ya que eres hijo de Dios, ya puedes ser guiado por el Espíritu. Porque fuiste adoptado en la familia de Dios. Muchos dicen incorrectamente que todos somos hijos de Dios y no es cierto. La Biblia no nos dice que todos somos hijos de Dios. Todos somos la creación de Dios. Amén. Pero tiene que ser adoptados o renacidos del Espíritu. Tienes que llegar a Cristo para entrar a la familia. Cuando decimos, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y cuando tú recibes a Cristo, ya entras a la familia. Ya fuiste adoptado. Amén. En la adoptación de un niño, ¿quién escoge? ¿El niño al padre o los padres a los niños? Y Dios escogió a ti y a mí, los que somos adoptados. No sé por qué, hay unos somos medio feos, ¿no? Somos medio tronados. Pero si tú fijas la gente que Dios escogió, yikes. Nada más ver a la persona a su lado. No, no es cierto. Y dices, a veces va a la iglesia y dice, dude, ¿dónde estoy? Pero Dios nos escogió porque Él nos ama. Y no sabemos por qué me adoptó, por qué me escogió. Pero el Espíritu de uno mismo, el Espíritu, dice el Espíritu mismo testifica con nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Pues clamamos Abba Padre a Dios. Papi. Amén. Y tenemos este deseo, Dios, tú eres mi Padre Celestial y soy su hijo. Y nuestro espíritu, si yo digo, eres hijo de Dios y tú dices, yo no sé, wow. Es una buena señal que tal vez no eres. O tal vez no sabes lo que dice la Biblia, claramente. Porque dice el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu, da testimonio a nuestros que somos hijos. Y podemos decir claramente, soy hijo de Dios. No soy perfecto, ¿verdad? Pero soy hijo de Dios por fe. Cristo me salvó. Cristo murió por mí. Y mi deseo es agradar a Dios. Y cuando vivo en pecado, créeme, me siento mal. El que vive libremente en pecado es una señal también que es muy probable que tú no eres hijo de Dios. Porque cuando uno vive libremente en pecado, debe de sentir la convicción del Espíritu Santo en tu vida diciendo, estás mal, ¿verdad? Y sabemos que eso está mal lo que estoy haciendo. El que roba siente que no debe de robar, está mal. Fornicación, adulterio, pornografía, todas esas cosas. Cuando uno hace, siente, eso no es mi vida ahora. Siento sucio, siento como algo anda mal y ya queremos reconciliar con Dios. Amén. Ahora, terminando con el último. Porque hay muchos beneficios a ser hijo de Dios. Último versículo que vamos a leer hoy. Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sabes una cosa? Todo lo que pertenece a Jesús, pertenece a ti y a mí. Somos coherederos con Él. Es algo glorioso lo que nos espera en el cielo. El ladrón en la cruz dijo, cuando llegas a tu reino, acuérdate de mí cuando llegas a tu reino. ¿Recuerdas? Jesús tiene un reino. Y tú eres un coheredero con Él en el reino de Dios. Las calles son de oro, las puertas son de perlas. Aquí andamos batallando, ¿no? Con la vida aquí. Dios tiene unas mansiones preparadas para nosotros. Y tú eres un coheredor con Cristo. Somos riquísimos. Amén. Hay muchos beneficios de ser hijo de Dios. Pero también otra cosa. También tenemos que compartir sus padecimientos. Sus sufrimientos. Porque muchos creen, porque soy hijo de Dios, how do you say exempt?
Estoy exento. ¿Exento? ¿Estoy exento? I'm exempt. Like, no va a pasar a mí. Ya. Te quiero mucho, Mario. Dice, cuando uno dice que somos cristianos, ya no debemos de sufrir. Es una enseñanza maligna. Hay iglesias que dicen, para de sufrir. Y tú dices, para de sufrir. Dice aquí que tenemos que, dice también, si que padecemos juntamente con Cristo. Jesús dijo, en este mundo, van a aborrecerte. A mí me aborreció. Pero ten ánimo, yo he vencido al mundo. Ten ánimo. La idea que un cristiano no debe de sufrir, no sé dónde llegó esta filosofía. No está en la Biblia. Pero te digo, hermanos, si sufrimos con Cristo y compartimos sus sufrimientos, también vamos a compartir su gloria. Hermoso, ¿no? Porque Jesús está sentado a la diestra del Padre ahorita mismo en el reino de Dios. Él está en victoria, en gloria. Y si tú sufres con Él, también vas a... leemos el último, dice así, el fin de 17. Si que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, pónganse de pie, por favor. Gracias por su atención, su paciencia. Vamos a orar. Capítulo 7, capítulo 8 me ha ayudado muchísimo en mi caminar con Cristo. A ver que soy impotente. Todos somos impotentes, amén. Y todos necesitamos la ayuda del poder externa, que es Jesús, del Espíritu de Dios. Padre, venimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por su palabra el día de hoy. Podemos ver Pablo en capítulo 7 y 8 expresando su lucha interna hasta el grado que llegó a sentir miserable. Pero después él encontró la ley del Espíritu. Dio libertad de la ley de la carne y la muerte. Y comenzó a experimentar que no somos deudores a la carne, sino al Espíritu. Y podemos cumplir y vivir una vida justa, recta por su Espíritu que está en nosotros. Padre, enséñanos a someternos a ti, Señor. Y doblar nuestras rodillas delante de ti. Y decir, Padre, lléname con su Espíritu día tras día, momento tras momento. Padre, ayúdame a experimentar ese poder que resucitó a Jesús. Ayúdame a experimentar ese poder tuyo en mi vida, dándome libertad de cualquier cosa de la carne. Padre, gracias por su palabra el día de hoy. Pido bendiciones sobre su iglesia. Pido, Padre, si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Jesús en su vida, que hoy mismo ellos pueden recibir a Cristo. Y hermanos, vamos a cantar un canto más y te pido, si tú nunca has recibido a Jesús, Él ama a ti. Él quiere ser su Padre celestial. Él quiere darle el Espíritu de Él, de Dios en su corazón, donde tú puedes decir, Abba, Padre, Papi, Padre, eres mi Padre, mi Dios, soy su Hijo. Y Dios tiene bendiciones para ti. Pero en este mundo tenemos que sufrir juntamente con Él. Tenemos que luchar y bater y seguimos caminando con Él. Y te pido, si tú nunca has recibido a Jesús, pero quieres recibir a Cristo hoy, nada más levantar su mano donde estás. Déjame ver su mano levantado. Cualquier lugar donde estás, levantar su mano como una señal que tú quieres aceptar a Jesús en este día. ¿Hay alguien que nunca ha recibido a Cristo, pero quieres recibirlo hoy? Levantar su mano diciendo, yo quiero aceptar a Jesús. Hay alguien antes que terminamos.